dividiendo y este está como numerador y el otro denominador, ¿no? Si esto está debajo y esto está arriba. Tendría entonces que a la 15 sobre x a la 10 va a ser igual, ¿no es cierto? Este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces tendría 3476 dividido entre 29.348. ¿Ok? Y si aquí aplico, ¿no es cierto?, las propiedades de los exponentes, entonces este exponente para subirla al numerador va a ser con signo negativo. Entonces aquí voy a tener x a la 15 por x a la 10. Entonces, como la base es la misma, lo que puedo hacer es la suma algebraica de estos exponentes, ¿no? Como este es negativo y este es positivo, x a la 5, ¿no? X a la 5 y es igual al producto de esta división, ¿no? Que es 168, ¿no? Y sacas, ¿no es cierto?, la raíz quinta de este valor, y ese es el valor de x. Entonces, miren, si yo saco la raíz quinta, elevo ¿no?, esto lo elevo a un exponente 1 sobre 5, ¿no? O sea, 0,02, me sale este valor, ¿ok? De esa manera consigo una de las incógnitas. Como esta incógnita, ¿no?, de acuerdo a nuestro cambio, es igual a 1 más i sobre 100, ¿no? Es decir, miren, aquí está colocado eso, ¿no? Este valor que he sacado, lo he puesto aquí, es igual a 1, o sea, esta misma expresión, más i sobre 100, ¿no? Entonces, de aquí despejo i, ¿verdad? Entonces, que está sumando, pasa al otro lado a restar y tendría que 1 sobre 100 va a ser igual a 0.031. La diferencia entre este 1,031 menos 1, te queda esto, y para encontrar i, pues este valor la multiplico por 100, ¿no? Y tengo que i es igual a 3.1% anual, ¿no? Ahora, si yo quiero un poquito más de precisión, de repente en este valor, ¿no es cierto?, aquí, en este puedo yo aplicar 3 decimales, ¿no? Aquí tengo 3, pero si quiero más, puedo aplicar, digamos, cuarto decimal, ¿no? Si quiero mayor exactitud, ¿cierto? Entonces, en ese caso, aquí seguramente voy a tener un valor de i con 2 decimales. ¿Okay? Simplemente eso es cuando nosotros pensamos en resultados un poquito más finos, ¿no? Entonces, tendríamos el valor de i. Ese es uno de nuestras incógnitas. Y para calcular el P sub 0, entonces, como ya tienes, ¿no es cierto?, este valor en I, o el valor en I, entonces podemos reemplazar aquí, ¿no? P sub 0 es igual a 348, ¿no? Dividido entre x es este valor, elevado a x. Entonces, mira, aquí ya tenemos eso, haces esta operación, y te sale que la población inicial es 21.627. Entonces, esta es una de las soluciones más rápidas, más directas, ¿no? Hay otras soluciones, como por ejemplo les decía, ¿no? Habría que aplicar las propiedades de los. Entonces, también podemos nosotros resolver aplicando logaritmos, ¿no? Pero eso es intentando hacer otra vez una revisión de las propiedades de los, ¿no? Bajo esa vía, también necesitamos hacer un cambio de variable, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí una de las está en función, ¿no?, de algunos sumandos, ¿no? Y esto es lo que nos va a traer algún pequeño problema. Entonces, si hacemos otra vez un cambio de variable y aplicas los logaritmos, también vas a llegar a los mismos resultados, ¿no? No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, adelante. En la parte donde estamos hallando la población inicial, ¿ese es un despeje de la fórmula geométrica? Sí, mira, sería, mire, aquí de 1,
o sea, de esta ecuación 1 de aquí, ¿no? De la primera, que era para 10 años, de esa hemos despejado P sub 0, ¿no es cierto? Aquí es 0, y es igual a este valor dividido entre x a la 10. Entonces, aquí nomás voy a yo reemplazar el x. Como ya tengo el valor de x, ¿no? Miren, este mismo valor, aquí está, dividido entre x, que es este, que acabo de encontrar, y eso lo elevo a la 10, ¿no? Entonces, esto es otra vez una división, ¿no? Primero, ¿qué hago para esta división, para resolver? Primero voy a elevar 1,031 al exponente 10, teniendo ese valor, ¿no? Ya voy a tener el denominador y puedo dividir entonces 29.348 entre ese valor, ¿no? De 1 elevado a la 10 y hacer la división, ¿no? Entonces hago la división y me sale este valor, ¿no? ¿Verdad? Es simplemente aplicar un poquito ordenadamente. Ahora, hay algunos que de repente van a cometer un error, ¿no? Primero van a dividir 29.348 entre 1,031 y después recién van a elevar. Ese no es el caso, ¿no? Tendrían que tener aquí un paréntesis y eso recién quiere decir que esto vamos a tener que elevar a la 10, ¿no? Aquí lo que se está expresando, este valor de x, tenemos que elevar primero a la 10 y recién puedes hacer, ¿no? Esta división. De repente ahí se puede introducir algunos, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? De la expresión matemática, hay que manejarla bien la expresión matemática, ¿no? No sé. Sí, mi duda era porque, digamos, en esa parte me salió el resultado 29.348, pero al momento de ver esto, digamos, en la fórmula, para dividir abajo me sale 1 más 3,15 entre 100 elevado a la 10, y en la parte que nos muestra directamente está dividida entre índice de crecimiento y elevado a la 10. Entonces, esa era mi duda. Claro, es que aquí ya la tengo despejada el P sub 0, ¿no? ¿Dónde está mi cursor? ¿Estás viendo? Sí, sí. Aquí está ya despejado el P sub 0. Entonces, lo único que tengo que hacer es este valor x, ponerle lo que ya conozco y conseguir el P sub 0, ¿no? ¿De acuerdo? Ingeniero. Está bien, gracias. O si quieres aplicar aquí, tendrías que utilizar este valor de y, ¿no? Si quieres aplicar en la primera ecuación, aquí, entonces tendrías que aplicar el y que hemos encontrado tendría que colocarse en lugar de esta. Entonces así también puedes despejar, ¿no? Pero el resultado debe ser exactamente el mismo. ¿Ya? Inge, Adelante. ¿puede haber alguna variación? Porque yo he hecho este ejercicio de igual manera, solo que directamente lo saca del índice, igual me sale 15, y al momento de hacer la parte de la población inicial, yo he sustituido el índice de crecimiento de la población 21.522,17 habitantes. No hay comas cuando estás hablando de habitante. Esa es una corrección. Sería ¿Ya? 21.522. Exactamente. Ya, en teoría, todo va a depender con el grado de que tú estés manejando tus operaciones, ¿no? Cuando en estos ejemplos es muy sensible, ¿no? Los valores. Es decir, si nosotros aquí usamos 2 decimales para el índice de crecimiento, obviamente va a intentar cambiar en algo este valor, ¿ya? Entonces va a depender mucho de precisión que quieras, ¿no? Eso hace rato también lo indicaba, ¿no? Entonces, para sacar aquí con 2 valores el índice, entonces este valor, ¿no es cierto?, que es el 1.168 de la división que hay entre 34.000
76 entre 29.348, podríamos de repente agregar un decimal más, ¿no? Y sobre eso tenemos que sacar todavía aquí una raíz quinta. O sea, al sacar la raíz quinta, podríamos tener aquí todavía un otro decimal más, ¿no? Estaríamos manejando 4 decimales. Entonces va a variar en algo, ¿no? La probabilidad de estos valores es muy grande. Por eso va a depender mucho con cuántos decimales estés trabajando. ¿Okay? Entonces, para obtener un mismo resultado, todos deberíamos ponernos de acuerdo de utilizar, digamos, para el índice de crecimiento 2 decimales. Entonces, en ese caso, estamos obligados aquí, ¿no?, de tener el X con 4 decimales, ¿no? Y de esa manera podríamos tener aquí el Y con 2 decimales. Si tú tienes el Y con 2 decimales, obviamente aquí va a variar también un poco, ¿verdad? Porque va a ser 4 decimales, le vas a colocar le vas a elevar a la 10, va a variar un poco y no, este valor es muy probable que sea como tú indicas, pero hay que tener mucho cuidado en eso. No puede ser la diferencia muy grande, ¿no? Parece que cuando tú hablas de 21.500 y pico, estamos hablando de cerca de una centena, ¿no?, de habitantes que estaría variando. Entonces hay que revisar. En algún lado de repente tenemos una equivocación, ¿no? Aquí yo he utilizado las fórmulas que me permiten la hojita Excel, entonces la he hecho de forma directa, ¿no? Entonces, en Excel tienes la posibilidad de manejar en forma oculta varios decimales, ¿no? O sea, a veces muestro solamente 1 o 2, pero cuando quieras, no tener de repente varios decimales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo hacer un clic y puedo aumentar el decimal, ¿no? Entonces, miren, si aumento el decimal, aquí es 0, ¿cierto? Entonces, parecería que no va a haber mucha influencia, ¿no? Pero si aumento un hito más, entonces, miren, sigue siendo 0. Parece que ese es el valor, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, si vamos en el otro lado, ¿no?, voy a dejarlo en su mismo valor con solamente 3 decimales. Miren aquí, si yo quiero ver con cuántos decimales quiero trabajar, puedo ir aumentando. Miren, así va variando, ¿no?, los decimales. Entonces, cuando haces en Excel, puedes tener la posibilidad de manejar los decimales que quieras. Y en forma oculta también te está manejando estos decimales, ¿no? Eso es lo que tienes que mirar. ¿Perdón? Sí, que justamente ahorita estaba volviendo a hacer eso y creo que sí es por ese 5 que estaba de más. Yo con el índice de crecimiento trabajo y ese 5 es lo que me ha hecho variar el resultado, porque ahorita le he puesto ya solo 3.1 y me ha salido 21.627. Correcto. Es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Con cuántos decimales vamos a trabajar para intentar sacar el mismo resultado, ¿no? Si tú manejas un solo decimal, con seguridad que vas a tener un valor. No tendría por qué cambiar, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es esas recomendaciones, ¿no?, de Freud. Decir, por ejemplo, que en todos podemos trabajar con 3 decimales, mejor, ¿ya? Pero en los valores ya, digamos, no ciertos de tiene que ser entero, no se acepta hablar decimales, y en la parte, digamos, de algunos valores importantes, trabajar con 3 decimales o 2, miren. Aquí, por ejemplo, si yo aumento decimales, me sale 3 días, entonces. Ahí no tengo tampoco decimales, ¿no? Directamente es 3 días. No sé qué, tienes que verificar tu resultado del índice de crecimiento de repente, ¿no? Porque yo no tengo Arquitecto, 5. ingeniero, Okay. ingeniero. Por ejemplo, mi situación es similar a la de compañera, ya que en población inicial yo usé el resultado que es 3,15, por lo que me salía de resultado diferente y cuando usé 3,1 el resultado me salía igual al suyo. En ese caso, ¿qué podríamos hacer? Solo 2 decimales, el resultado varía, pero usando solo 3,1 como índice de crecimiento nos da el resultado que usted nos está mostrando ahora. Lo que podemos hacer es convenir entre ustedes y yo, ¿no?, para que tengamos el mismo resultado, con cuántos decimales vamos a trabajar.
En el caso de, digamos, de este ejemplo, diremos que el índice de crecimiento vamos a trabajar con un solo decimal, ¿de acuerdo? Entonces, estás obligada a sacar el mismo resultado. Y se toma en cuenta como el ejercicio resuelto de manera correcta. Sí. Al variar por los exponentes, por ejemplo, ahí me cambió el resultado y ya no es el mismo resultado que el Sí, que es ustedes por están eso presentando. que, sí, es la razón por la cual yo estoy usando esta plataforma, ¿no? Porque tenemos la opción de mirar esto y cómo podemos, de cómo calculamos, ¿no? Aquí es una transmisión directa de nuestra forma de cálculo, ¿no? Y esa es una de las ventajas, el por qué estamos usando esta plataforma, porque en forma directa, como podríamos aquí hacer también ejercicios en forma que de tal manera que ustedes puedan ver cómo se resuelve, ¿no? Esa es una de las ventajas. Eso precisamente es que nosotros no solamente vamos a calificar el resultado, ¿no? Como en otras materias, ¿no? Por ejemplo, en la parte teórica te una cosa y hay un solo resultado correcto, ¿no? Aquí también podemos hacer eso, ¿no? Decir, bueno, se da este problema y tienen que sacarme y los que no han sacado el resultado, pues ya no les vale, ¿no? Y nada, no, nosotros vamos a calificar también el procedimiento. Eso es que ustedes tienen que mostrarme el cómo llegan al resultado, ¿no? Porque ahí vamos a ver dónde ha habido la equivocación. ¿De acuerdo? Ingeniero, también, por ejemplo, yo después de sacar el resultado hice una comprobación, lo comprobé si con el índice y me salió el mismo resultado. O sea, ahorita en mi ejercicio el resultado es diferente ya que usé 2 dígitos, pero comprobé el ejercicio y en la práctica está y sale lo que es el mismo índice. Diré la misma población inicial de 10 años, la poniendo los resultados. Población final. No, la población final te sale lo mismo seguramente, ¿no? Claro, esa es una forma de comprobación, ¿no? Que ustedes tienen. Esa es la matemáticas, ¿no? Puedes, además de encontrar las incógnitas, puedes verificarlas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un recurso que cada uno de nosotros podemos hacerla, ¿no? Es mejor ir por ese lado, ¿no? De comprobar siempre tu resultado, ¿no? Para estar seguro de que lo que has encontrado el problema, ¿no? Sí, eso es una buena manera de saber si tus resultados están bien o no. ¿Ok? No sé si hay algún otro comentario más. Dime. Disculpen, buen día. Yo mayormente para redondear mis resultados e inclusive el índice, igual los redondeo a 2 decimales. Todos mis resultados los redondeo a 2 decimales. Y es por eso que yo también puse 3.15. Y como preguntaba la compañera, si igual se va a ponderar, porque habría que definirlo ahora qué número de decimales vamos a usar, porque estoy un poco preocupada por esa situación sobre cómo se va a evaluar. No, no hay ningún problema. Vamos, como dije hace rato, se va a evaluar el procedimiento, o sea, el cómo llegas. Por eso es muy importante que tú muestres, ¿no? Cómo has llegado a ese resultado, ¿no? Y eso se llama procedimiento. Si has logrado hacer este desarrollo y lo has hecho bien y has usado más decimales que nosotros, digamos, en este caso, no hay problema. Vamos a considerar y vamos a ver, ¿no? Que simplemente es esa variación, eso se entiende, no hay ningún inconveniente, se va a ponderar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Inge. Ingeniero, buenos días. Soy Carla. Ya, adelante, Carla. El ejercicio 2 resolví en la forma del método de Wapaus. El índice de crecimiento me ha salido 3.1 exactamente, pero para
población actual, tengo un pequeño problema, porque no me sale el resultado del suyo. Me Claro. sale 39.826. Mira, Carla, lo que has hecho es algo que no deberías hacer. ¿Por qué? Porque en el problema está enunciado que el método, ¿no?, que se ha utilizado para sacar estos resultados ha sido métrico, ¿no? Eso te dice el problema, o sea, tienes que leer bien el problema entonces, ¿no? Porque podríamos usar también, ¿no?, el método aritmético. Entonces, aquí tú tienes que responder al problema, ¿no? Miren, aquí está. ¿Qué dice el problema? Dice, si en la proyección en una población se estima que transcurridos 10 años tendrá tantos habitantes, ¿no? 29.000, y en 15 años tantos. ¿Cuál es el índice de crecimiento y la población actual? ¿No? Considera que la proyección se ha utilizado el método geométrico. O sea, para llegar a estos resultados, quiere decir que hemos usado el método geométrico. Y tú no puedes cambiarlo, ¿no? Tú no puedes usar el método Wapaus, el método geométrico, porque aquí te están indicando que estos resultados han sido obtenidos por este método, ¿sí? Entonces tienes que tener cuidado, ¿no?, si quieres comprender, ¿no?, qué es lo que te está pidiendo el problema y qué condicionante tiene este problema, ¿no? Aquí la condicionante es de que el método que tienes que usar es el geométrico, no te dice otra, ¿sí? Entonces tú tienes que ver en función a esta condición, ¿de acuerdo? A eso podría yo comentar. Tú has utilizado otro método que no te dice ¿no es cierto?, el problema, ¿de acuerdo? Sí, ya está bien, arquitecto. Ingeniero. Entonces, hay que mirar bien, ¿no? Y leer 2 veces o 3, ¿no?, el problema. Eso es una de las recomendaciones, porque si no entiendes qué te está pidiendo el problema, pues obviamente la interpretación que hagas de repente está errada, y ahí estás introduciendo un error grande, ¿no? ¿Ok? Ya, está bien, ingeniero. No sé si hay algún otro. Y aquí está el otro, ¿no? Sí, adelante, creo que alguien quería hablar. Disculpa, ingeniero. ¿Va a haber la posibilidad de que ustedes nos pasen algún PDF, los ejercicios resueltos para analizar? Sí, esto les voy a pasar a WhatsApp del grupo, ¿no?, en PDF, ¿ya? Hoy en la mañana voy a darles a ustedes esto para que vayan viendo cómo se va resolviendo, ¿no?, los problemas. Miren, aquí está el tercer problema, ¿no? Tenemos un volumen de 35, ¿verdad?, y estos son los tiempos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cada uno de estos sacar un distinto caudal, ¿no? Si sacas varios caudales y sacas es muy probable que no te dé este mismo resultado, ¿no? Entonces, lo que debemos que hacer es primero obtener un solo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos el volumen dividido entre el tiempo es, ¿no? Y lo que nos pide en este problema es el caudal, ¿no? ¿Cuál es el caudal de esa fuente? Entonces, de esa manera es que tenemos que hacer el procedimiento, tenemos que respetar, porque si tú haces de diferente manera, vas a obtener diferentes resultados, ¿ok? Entonces, miren, lo que hemos hecho es de estos 4 valores de tiempo, la hemos sumado y le hemos dividido entre 4, ¿no? Y te sale 5. ¿Qué quiere decir? Este es un promedio. Aquí estamos corrigiendo estos, ¿no? Ustedes saben que cada uno de estos, de esta lectura, es muy probable que hemos introducido algún pequeño error, ¿no? Por eso es ese procedimiento. Y cuando tú hagas una medición de una fuente, no puedes hacer con un solo tiempo, ¿no? Porque puedes haber introducido algún error. Es preferible hacer varios ensayos. O sea, una sola vez que llenes tu recipiente, ¿no?, en el momento de que estás haciendo el aforo, no es suficiente, ¿no? Entonces tienes que hacer por lo menos 3 veces, ¿no? Aquí hemos hecho 4 veces, ¿no? Entonces, cuanto más veces hagas, vas a tener
student ¿no? Porque ¿qué estamos calculando? Estamos calculando cuánto de agua está saliendo de esa fuente, ¿no? Entonces tenemos que saber cuánto, y mejor si lo hacemos con mayor precisión, es decir, mejor si hacemos varias veces eso. Lo mínimo recomendable es por lo menos hacer 3. ¿Qué quiere decir? Es por lo menos. Tienes que hacer 3 o más, ¿no? Si haces más, está mejor. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Aquí hemos hecho 4 ensayos y hemos visto que ese tiempo promedio corregido, por eso es prácticamente corregido, llamaremos, es 12.5. Este 12.5, entonces usamos para calcular el caudal. Entonces, 5 dividimos entre estos 12.5 te da esto. Ahora aquí podemos usar 2 decimales, ¿no? Aumentaremos a ver la decimal. Pero miren, si yo aumento a 2 decimales, me sale 2.80. Lo mismo que expresar con un solo decimal. ¿Ok? ¿Comentarios sobre esto? Muy bien, comentarios, entonces vamos a pasar ahora a lo que estábamos en la anterior clase haciendo, ¿no? Intentar avanzar la materia, ¿ok? Para eso voy a permitirme otra vez, ¿no? Compartir el, el prompt, ¿no? Que corresponde. A ver, ¿dónde está? Aquí no está. Ya, un minutito les pido, voy a compartir esta presentación, ¿no? ¿Qué pasó? De nuevo, otra vez. ¿Quién está manejando la aplicación? A ver, vamos a ver. A ver cuántas reuniones hay. No hay ninguna por el momento.
Bueno, otra vez me he salido. No sé, está inestable nuestra conexión, ¿no? Ahora quiero saber cómo me escuchan. Lo escuchamos bien, Inge. Ok, lo siento. Algo está pasando en nuestra comunicación. Pero les pido, por favor, que ustedes tengan la gentileza de no explorar mucho en la plataforma. Creo que hay que están buscando a veces silenciar o están buscando la forma de cómo conectarse ahí, ¿no? Les recuerdo que hay otra forma de conectarse conmigo también, ¿no? A través del chat de esta misma plataforma. Entonces, si alguien no logra, ¿no? Obtener su audio, pues por favor, mediante chat también pueden comunicarse, ¿no? Somos en este momento cerca de 88 participantes, entonces deben darse cuenta que somos muchos, ¿no? En la plataforma. Por favor, entonces, intentemos respetar esto, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer lo que intentaba hace rato, ¿no? Compartir un PowerPoint para seguir con nuestro avance de materia. Seguramente ustedes ya la ven, ¿no? Ese PowerPoint sobre el sistema de abastecimiento de agua. ¿La ven? Sí se ve. ¿Perdón? Sí se ve. Se ve, ingeniero. Se ve, ¿no? Ok, sí. Eso. Les pido que confirmen porque a veces sucede lo que no ha sucedido, que yo pensé que estaba compartiendo y en la realidad no habíamos logrado, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos hablado el otro de un sistema de agua, de abastecimiento de agua, ¿no? Este es un sistema público, ¿no es cierto? Y habíamos empezado, ¿no? A decir que este sistema pues va a llevar agua hasta el lugar, ¿no? De nuestro asentamiento humano, y en el asentamiento humano, en nuestras vías, vamos a tener estas tuberías, ¿no? Y ellas es lo que forma nuestra red de distribución, ¿no? Pero para eso, para llegar agua a esta red de distribución, tenemos que tener todavía varios otros componentes, ¿no? Va a depender del tipo de sistema al cual estamos hablando, ¿no? En la generalidad de las veces se intenta casi siempre conseguir un sistema por gravedad, ¿no? Ya que la gravedad es una energía gratuita, ¿no? ¿No es cierto? En cambio, cuando ya tenemos sistemas por bombeo, vamos a necesitar de una energía adicional, y el costo de la energía, por lo menos de convencional, digamos eléctrica, ¿no? Es relativamente en comparación, obviamente, a un costo prácticamente cero, ¿no? Costo cero. Entonces, aquí, en forma inmediata, te dice el mejor sistema que uno puede elegir para abastecer agua en un poblado, pues va a ser siempre el de gravedad, ¿no? Y si no, cuando ya no hay condiciones técnicas para instalar un sistema por gravedad, entonces tenemos que recién pensar en un sistema por bombeo. ¿Okay? También habíamos visto aquí, ¿no? Cuáles son las características, ¿no? De las fuentes de agua. Hemos visto que la cantidad, la ubicación, ¿no? La posibilidad de emplazar obras de toma, ¿no? Y en lo posible, el cambio que vamos a introducir al construir obras civiles en la captación del agua, de la fuente de agua, no afecte al medio ambiente, ¿no? Eso también tenemos que considerar. También habíamos dicho que hay varios tipos de fuentes superficiales, ¿no es cierto? Entonces, las obras de toma se van a adecuar al tipo de la fuente superficial que estamos queriendo utilizar, ¿no? Entonces, ahí tendrás que tener obras de toma, no solo construir
unas presitas, unas cámaras derivadoras, sino otro tipo también de obras, ¿no? De toma. Pueden ser galerías filtrantes, pueden ser directamente presas derivadoras, ¿no? Con un prefiltrado, etc. Entonces hay muchas formas de desarrollar obras de toma, ¿no? Va a depender de esas condiciones, ¿ok? Entonces aquí hemos hablado de esas fuentes superficiales, hemos hablado de fuentes subterráneas, ¿no? Entonces, la fuente subterránea es cuando el agua está en la parte profunda del estrato del suelo, ¿no? Y obviamente va a depender también, la profundidad va a depender, ¿no es cierto?, donde tú tienes acuíferos, ¿no? O sea, los acuíferos a veces están tan superficiales. Por ejemplo, en el Alto, cuando tuve una oportunidad de manejar un programa, ¿no? de aguas, ¿no? Para el municipio del Alto, hemos visto que generalmente, ¿no? La profundidad adecuada para un buen acuífero de agua, ¿no? En el Alto está en el orden de los 100, 120 metros de profundidad, ¿no? Entonces, a los 80, en algunas partes hay 80, 70 inclusive, ¿no? Eso va a depender de la composición de todos esos estratos y la posibilidad de la infiltración de agua que tengan. Entonces, para que vean, ¿no? Hay mucha variación. Cuando hemos hecho algún estudio en Riberalta, por ejemplo, ¿no? Ahí hemos encontrado, ¿no? Que a los 300 hemos encontrado agua de un acuífero subterráneo de muy buena calidad. Entonces, son esos tipos de exploraciones que uno tiene que hacer cuando está pensando utilizar agua subterránea, ¿ya? No en todo lado tienen la misma profundidad, ¿no? Y cómo nosotros podamos definir la profundidad y la presencia de agua, ¿no? Es a través de sondeos eléctricos verticales, ¿no? Estos sondeos eléctricos verticales que se hacen en el lugar donde hay agua, entonces nos dan ciertas pautas, ¿no? De la existencia o no de agua. Entonces hay que disparar energía eléctrica al suelo, ¿no? Y con esto uno puede interpretar la posibilidad, ¿no? De encontrar agua, ¿ok? Entonces hay varios métodos, ¿no? De poder usarlos, ¿ok? También hemos hablado de aguas de lluvia, ¿no? Las aguas de lluvia, hemos dicho que podemos también utilizar estas aguas de lluvia en lugares donde definitivamente tú no tienes fuentes de agua como lo que es la superficial o la subterránea, pues estás obligado a usar aguas de lluvia, ¿no? Entonces, ahora las aguas de lluvia, pues, como normalmente denomina esto también cosecha del agua, ¿no? Entonces, lo que tú puedes hacer es pensar, ¿no? En dar solución solo a una vivienda o dar solución a todo un poblado, ¿no? Cuando tú estés pensando usar en un poblado, entonces tendrás que construir, ¿verdad? Recipientes naturales, ¿no? Sí, perdón, tendrás que construir artificialmente recipientes, ¿no? En la superficie de la tierra. Es decir, tendrás que pensar en hacer un buen, no sé, pues un buen tanque, ¿no? Hacia la costa para que el agua llegue y se llene, ¿no? Y de ahí recién empezar a distribuir el agua, ¿no? Y en algunos casos donde tu poblado es muy disperso, entonces hay que pensar en que la solución va a ser las viviendas. Entonces ya tendríamos que pensar en utilizar los techos, ¿no? de estas viviendas para que el agua que de superficie del techo la puede recolectar, ¿no? Entonces hay un sistemas individuales de recolección de agua y de tal manera que esas aguas se puedan ser utilizadas. Puedes ver, ¿no? Que si esa es la única fuente principal de consumo, entonces tienes que tomar todas las previsiones del caso. Entonces para eso tienes que tener un buen estudio hidrológico, ¿no? Entonces de eso también hemos hablado, ¿verdad? Y de las fuentes complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes tener dos tipos de fuentes, ¿no? Una fuente, digamos, cuando hay lluvia,
aguas de lluvia, y otro lado, ¿no? Puedes usar de repente algún pozo excavado, ¿no? Entonces, usar de repente algunos freáticos, ¿no? Como solución. Entonces tendrías dos tipos de sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Cuando estás en época de sequía, de estiaje, ¿no? Puedes usar los pozos, ¿no? Y en época de lluvia puedes usar tu sistema de lluvia, ¿no? O sea, las aguas de lluvia. Esa forma de resolución es dependiendo mucho de las condiciones del lugar, ¿no? O sea, no en todos lados se usa eso, sino va a depender mucho dónde estás pretendiendo hacer, ¿no? la solución, ¿verdad? ¿Ok? Entonces también habíamos hablado de la cantidad de agua, ¿no? Entonces, tenemos que considerar nosotros, a ver, para saber cuánto de agua necesito, lo primero que tengo que ver es a quién va dirigido eso, ¿no? Entonces, si yo digo que está dirigido hacia la parte, digamos, del ser humano, de su residencia, entonces tendré que hablar de consumos domésticos, ¿no? Y si estoy hablando de locales comerciales, restaurantes, digamos, de teatros, no sé, de estadios, etcétera, entonces estoy pensando, ¿no? En considerar algunos gastos, es decir, gastos de agua, ¿no? Consumos de agua, ¿no? De diferente manera, ¿no? Entonces también debo considerar eso, que en su generalidad va a depender de la tipología, ¿no? Del funcionamiento del comercio. Entonces, también debo pensar en la parte industrial, ¿no? Si yo tengo industrias, pues las industrias también van a requerir agua para el funcionamiento, ¿no? Entonces, no es lo mismo, digamos, usar agua en no sé, pues una industria de cuero, ¿no? Que usar una industria, digamos, de refresco embotellado, digamos, ¿no? Entonces seguramente vas a usar más en industrias de refresco que en una industria de cuero, ¿cierto? Entonces cada industria tiene su característica principal y varía, por lo tanto, su requerimiento, ¿no? Entonces hay que estudiar adecuadamente, ¿no? Qué tipos de industrias va a tener ese poblado, y entonces de repente ahí entra ya una muy buena mano del arquitecto, ¿no? Que puede ordenar los espacios, ¿no? Entonces tiene que hacer un buen plan maestro de desarrollo urbano, ¿no? Entonces tiene que decir dónde van a estar las industrias, estar la parte del equipamiento social, dónde va a estar las residencias, ¿no? Entonces tiene que distribuir adecuadamente ese espacio, ¿no? Y eso ustedes tienen que cuando salgan profesionales, ¿no? Y a ese profesional que se dedica a eso son los famosos urbanistas, ¿no? Entonces los arquitectos urbanos van a ver posibilidades, ¿no? De la distribución del espacio. Entonces, miren, en función de eso también nosotros tenemos que pensar en que va a haber algunas edificaciones y estas edificaciones públicas también requieren agua. ¿Ok? Y obviamente tenemos que pensar también que el sistema no va a ser totalmente ético, ¿no? Entonces el sistema de distribución de agua o de abastecimiento de agua puede tener, ¿no? Pérdidas, ¿no? En su flujo, ¿no? Seguramente en la red vas a tener pérdidas en las tuberías y va a depender de qué tipo de unión has utilizado, ¿no? Entre tuberías, entre los accesorios. Entonces a veces esas uniones con el paso del tiempo también, ¿no? Logran de alguna manera dañarse y entonces provocan fugas, ¿no? Entonces vas a tener fugas de agua, ¿no? Por eso es de que los entes administradores
del sistema de agua, por ejemplo, aquí en La Paz, ¿cuál tenemos ahora? Es EPSAS, ¿no es cierto? Entonces, EPSAS tiene que tener un programa de operación y mantenimiento de sus sistemas, ¿no? Es decir, que tienen que ir constantemente viendo dónde hay desperfectos, etcétera,